Descargo de responsabilidad, no soy dueño de la historia ni de los personajes, todos los derechos a sus respectivos creadores. Capítulo 25. Según el profesor Flitwick, los resultados del artículo no estarían disponibles hasta finales de mes. Tiene que pasar por revisión por pares, revisiones y, a veces, escriben para pedir materiales adicionales, había dicho Flitwick. Pero en mi opinión personal, puedes estar tranquilo. Sugiero enviar a El Diario de los Encantos. Es un poco más prestigioso que Varita y Sílaba. O.G. Blackthorne salió de la oficina de Ravenclaw y se dirigía de regreso a la sala común cuando se encontró con Peeves. Peeves, el poltergeist residente del castillo, prosperaba gracias a las travesuras y el caos, siempre ansioso por provocar problemas. Actualmente, Peeves estaba arrojando trozos de tiza y botellas de tinta a dos estudiantes de Hufflepuff. Al ver a O.G., encontró un nuevo objetivo. Peeves descendió en picado y arrojó una botella de tinta como si fuera una bala de cañón. O.G. lanzó un impecable Freezing Charm, envolviendo la tinta, y Peeves, en hielo, pero el poltergeist se liberó casi instantáneamente. Conseguiste atrapar al gran Peeves por un segundo entero. Peeves declaró en voz alta. Luego redobló la apuesta y arrojó más trozos de tiza por todas partes. Los estudiantes a su alrededor se dispersaron, maldiciendo a Peeves, pero él se deleitó aún más, flotando en el aire con las piernas bien abiertas, riéndose histéricamente. ¿Qué pasa? ¿Por qué es tan ruidoso? Perky Weasley asomó la cabeza por la esquina, con un tono severo mientras se preparaba para ejercer su autoridad de prefecto. Un segundo después, jadeó y se agachó. Un globo de agua se estrelló contra el lugar donde acababa de estar su cabeza, estallando con un bang y rociando agua por todas partes. Peeves. Perky reapareció gritando enojado. Sal de aquí o te denunciaré ante un profesor o ante el varón sangriento. Peeves se rió entre dientes, imitando el tono altivo de Perky. Oh, gritó, el prefecto va a delatar. El prefecto correrá hacia mamá. Furioso, Perky gritó. Voy a buscar al varón sangriento ahora mismo. Salió furioso hacia las escaleras. Peeves hizo una mueca grosera, luego se puso una armadura cercana y desapareció. Perky miró el desorden con el ceño fruncido y luego apuntó su varita al suelo. Los trozos de tiza y las manchas de tinta desaparecieron. Caminó hasta O.G. Perky, hace tiempo que no nos vemos, dijo O.G. Hola, O.G., respondió Perky. ¿Cómo has estado? No está mal, dijo O.G. Clases extra, pasear por el castillo, en general, bastante normal, salvo ese emocionante primer día. Vagar por el castillo no es un buen hábito, dijo Perky en serio. Pero debo agradecerte por salvar a Ron y a los demás. Lo mencioné en una carta a casa y mamá y papá estaban muy agradecidos. Estaban ocupados cuidando a Ginny en ese momento. Ella es la Weasley más joven. Tus hermanos gemelos ya me dieron las gracias. 2 veces, en realidad. O.G. se refería a cómo Fred y George habían compartido los secretos de 2 pasadizos ocultos en la oficina de pociones, pero pensó que Perky no querría escuchar esos detalles. Al mencionar a los gemelos, sonaron las alarmas internas de Perky. No estás mezclado con ellos, ¿verdad? Se dio la vuelta, como si esperara que los problemáticos gemelos estuvieran acechando cerca. Luego notó los rastros del hechizo de O.G. Con una mirada severa, dijo, ¿has estado lanzando hechizos en el pasillo? O.G. quedó anonadado. Eso fue defensa propia. ¿No viste lo que estaba haciendo Peeves? No vas a aceptar puntos en serio, ¿verdad? Perky consideró esto por un largo momento. Está bien, lo dejaré pasar esta vez, dijo, y su tono implicaba que le estaba haciendo un gran favor a O.G. Le recordó a O.G. cuando Perky lo guió por Diagon Alley, dando conferencias sin parar sobre cómo ser un estudiante modelo. Para ser justos, esos consejos fueron algo útiles si O.G. tenía algún interés en convertirse en el tipo de estudiante perfecto que Perky imaginaba. ¿Cómo va tu camino hacia Eadboy? Preguntó O.G., pensando que Peeves lo llamaba prefecto. Va bastante bien, dijo Perky pomposamente. Tengo que correr la clase de astronomía, dijo O.G., asintiendo hacia la multitud de espectadores donde vio a Terry Bot. Después de unos pasos, Perky lo llamó. Recuerda, no se permiten hechizos en los pasillos. La próxima vez aceptaré puntos, sin importar el motivo. O.G. aceleró su ritmo. Una vez que estuvieron a una distancia segura, Terry preguntó. ¿Ese es el hermano de Ron? No se parecen en nada. Su familia tiene 7 hijos, dijo O.G. Caray, eso es suficiente para un equipo de Quidditch, dijo Terry, sacudiendo la cabeza. Hablando de Quidditch,
Terry comenzó a lamentar el próximo calendario de partidos de Ravenclaw. Aparte de Michael Corner, que se mantuvo optimista, todos en su dormitorio pensaron que las perspectivas del equipo eran sombrías. El Quidditch nunca ha sido el punto fuerte de Ravenclaw, les susurró Anthony Goldstein. Ravenclaw tenía un equipo apasionado, por supuesto, pero su vitrina de trofeos estaba casi vacía. No tenían los números puros de Hufflepuff, la histórica tradición del Quidditch de Gryffindor o los bolsillos profundos de Slytherin, siempre haciendo alarde de las escobas más modernas. Últimamente, los jugadores de Slytherin parecían sospechosamente corpulentos, como si hubieran sido sobrealimentados. Incluso que Gryffindor ganara estaría bien, murmuró Terry cuando entraron a la sala común de Ravenclaw. Su sentimiento se hizo eco de la mayoría de los sentimientos de Ravenclaw. De hecho, Ravenclaw, junto con Hufflepuff y Gryffindor, quería desesperadamente ver la Copa Quidditch cambiar de manos de Slytherin, quien había dominado durante años. En ese momento, un niño alto llamó a Odge. ¿Cómo va el manuscrito de Waffling? Era Shackle, a quien Odge había conocido en la asamblea de medianoche. Odge había asistido 2 veces más desde entonces, aunque Terry no quería tener nada que ver con eso. Realmente esclarecedor, dijo Odge, dándole el visto bueno. Conozco aún más teorías, me gustan mucho estas cosas, dijo Shackle con entusiasmo. Quizás podríamos empezar un club, no, olvídalo. El mes que viene haré prácticas en el ministerio y trataré con bestias. Dudo que les importe algo escrito en pergamino. ¿Bestias? Anthony, siempre interesado en hablar de su carrera, se acercó sigilosamente. La división bestia, explicó Shackle. Parte del Departamento de Regulación y Control de Criaturas Mágicas. Me enviaron una carta. ¿Eso incluye coleccionar pieles de bestia invisible? Terry preguntó con curiosidad. Espero que no, dijo Shackle con tristeza. Capítulo 26. Esta noche hubo una lección de astronomía. Los estudiantes de primer año permanecieron en la sala común hasta casi la medianoche antes de dirigirse a la torre de astronomía, la estructura más alta del castillo de Hogwarts, perfecta para observar las estrellas. Los estudiantes bostezaban sin cesar, pero el fuerte viento que silbaba a través de la torre los despertó. La cima de la torre era una espaciosa plataforma circular, envuelta en oscuridad. Cerca de las paredes exteriores se dispusieron varios telescopios. Cuando Odge Blackthorn y su grupo llegaron, Draco Malfoy estaba celebrando la corte, rodeado de su séquito habitual, alardeando de las conexiones de su familia. Según él, Malfoy Manor tenía un nombre incorrecto, debería haberse llamado Anexo del Ministerio de Magia. El señor Malfoy, afirmó, a menudo recibía a invitados distinguidos en la mansión, personas que ocupaban puestos clave en el ministerio, discutiendo políticas o preparándose para donar grandes sumas a alguna causa pública. Al ver a Odge, Malfoy le lanzó una rápida mirada antes de pasar al papel de su padre como director de la escuela, dando a entender en gran medida que su familia podría lograr que expulsaran a cualquier estudiante. Que se jacte, ese idiota obsesionado con el dinero, se burló Michael Corner. No es de extrañar que Crabbe y Goyle se mantengan tan cerca de él, añadió Terry Bot con desdén. Esperan que Malfoy les mueva los hilos después de los exámenes. Pronto apareció el profesor Sinistra, una bruja de piel oscura y cabello negro azabache. Ya hemos estudiado los nombres y posiciones de estrellas, planetas y lunas, comenzó con entusiasmo. A partir de hoy, exploraremos sus órbitas. Descubrirás que debajo de estos cautivadores patrones se esconde un fascinante fenómeno astronómico tras otro. Una niña de Ravenclaw levantó la mano. Profesor Sinistra, ¿cuándo estudiaremos las constelaciones? Sinistra asintió comprensivamente. ¿Para fines de adivinación? ¿Un pequeño invento mugle? La niña se sonrojó. Señorita Patil, no me estoy burlando de usted, aclaró Sinistra. Para aquellos que no lo saben, la adivinación basada en constelaciones es popular entre los mugles. Utiliza tu fecha de nacimiento para predecir tu personalidad, tu fortuna semanal o incluso tus futuras carreras. Por supuesto, la mayor parte es una tontería, más bien un juego de cartas. Incluso la clase de adivinación de nuestra escuela, Sinistra, cambió rápidamente de rumbo. ¿Alguien sabe qué pasó en julio de este año, astronómicamente hablando? Odge levantó la mano. Señor Blackthorn, adelante. Creo que fue un eclipse solar total, profesor. Una cadena de televisión lo transmitió en vivo. Excelente. 5 puntos para Ravenclaw, dijo Sinistra, satisfecho. Exactamente correcto.
Fue uno de los eclipses solares totales más largos de este siglo, con una duración de casi 7 minutos, con una trayectoria que se extendió desde Hawái hasta México y hasta Brasil. Mostró un recorte de periódico Mugle que mostraba el sol medio oscurecido. Estudiantes, la astronomía es bastante fascinante sin misticismo. En este sentido, los eruditos mugles están por delante de nosotros. Después de clase, los estudiantes se llenaron de debates. Según el profesor Sinistra, los dispositivos alquímicos fabricados por mugles habían llegado al espacio a cientos de kilómetros de distancia y actualmente había astronautas orbitando sobre ellos. Para los estudiantes de familias magas, esto fue alucinante. Pero para algunos, como Patil, la preocupación era si un nuevo cuerpo celeste podría alterar su carta natal. Eso es algo muy importante, suspiró dramáticamente. Desde la lección de astronomía, Odge se había cruzado con Peeves 2 veces, ninguno de los dos encuentros fue agradable. Esto lo impulsó a encontrar una manera de lidiar con el poltergeist. Había publicado una nota en el tablón de anuncios y muchos habían ofrecido sugerencias, algunas bastante prácticas. Pero en la parte inferior, alguien había garabateado con tinta roja que Peeves era inmune al daño y, en general, no lastimaba a los estudiantes, aunque nadie conocía sus criterios, que parecían girar en su mente traviesa. Como si fuera un desafío, apareció otra línea debajo en un guión más pequeño. Quizás Eupraxia Mole lo sepa. ¿Quién era Eupraxia Mole? En la biblioteca, Odge encontró información útil. Eupraxia Mole, exdirectora de Hogwarts, había desterrado una vez a Peeves del castillo. Pero pronto regresó, armado con brumas peores y armas mugles de quién sabe dónde. Eupraxia se vio obligada a firmar un pacto con él, prometiéndole varias concesiones. Odge estudió detenidamente Hogwarts. Una historia, deteniéndose en las palabras firmó un pacto se desató una idea. Comenzó a investigar los barrios mágicos del castillo. Al día siguiente, en un pasillo del segundo piso, un niño y un gato se encontraron furtivamente. ¿Algún resultado?, preguntó Odge. Miau. La señora Norris levantó la cabeza con orgullo. ¿Peeves está en el tercer piso? La señora Norris maulló de nuevo, arrebatando la golosina de pescado frito dorado que tenía en la mano Odge. Lo entiendo. Manténme informado, mantente a salvo. Se separaron, cada uno llevando un aire de propósito secreto. Minutos después, Odge vio a Peeves acechando detrás de una estatua de mármol en el tercer piso. Cada vez que un estudiante pasaba, saltaba, sorprendiéndolos. Odge aprovechó su momento y pasó tranquilamente cuando no había nadie más alrededor. Pequeño mocoso familiar, ¿te he visto antes? Peeves se materializó en el aire, sonriendo ampliamente con su llamativo atuendo multicolor. ¿Alguna vez te dejé caer una botella de tinta en la cabeza? Los dos tuvieron una verdadera pelea. Odge atrajo a Peeves a una aula vacía. Volaron trozos de tiza y bastones. Impedimenta y Freezing Charms respondieron. Pronto la habitación quedó hecha un desastre. Petrificus totalus. Una cuerda gruesa se materializó en el aire, deslizándose como una serpiente para atar firmemente el cuerpo y los brazos de Peeves. Las delgadas piernas de Peeves se agitaron mientras gritaba. ¡Ay! Estoy secuestrado. Secuestrado por un niño de primer año. Al momento siguiente, se volvió etéreo y la cuerda se resbaló. Buen truco, pero nunca podrás vencer al gran Peeves. Peeves, se acabó el tiempo de juego, dijo Odge. Peeves dice que no. Los malvados ojos de Peeves se entrecerraron de fastidio. Se lanzó hacia Odge, quien lo congeló en el aire, con tiza y todo, con otro encanto helado. No tengo tiempo que perder contigo, no tienes clases a las que asistir. Pero jugar contigo es divertido, a menos que, Odge hiciera una pausa y pusiera en marcha su plan. ¿Qué está tramando el mocoso? Peeves preguntó, boca abajo, mirándolo fijamente. Hagamos un trato. Durante el período escolar, cada mes, digamos una vez al mes, jugaré un juego apropiado contigo. Pero de lo contrario no puedes molestarme. Suena interesante, dijo Peeves, frotándose la barbilla. El poltergeist flotante se inclinó y extendió una mano. Cuando Odge extendió la mano, Peeves retiró la mano y se acercó al techo. Sentado con las piernas cruzadas en el aire, sonrió triunfalmente. No intentes engañar al gran Peeves. Lanzó trozos de tiza, bastones, cestas de basura y viejos exámenes, pero Odge los desvió con un movimiento casual de varita. Brat, ¿qué estás haciendo? Se supone que debes correr, esquivar, saltar, entretener a Peeves. Tus trucos están obsoletos, dijo Odge, aburrido.
Me voy. No me molestes más o iré a buscar al varón sangriento, o a la dama gris. ¿Sabes quién es ella, no? Ella tiene formas de manejarte. Peeves, todavía con las piernas cruzadas en el aire, parecía reflexivo. Estás mintiendo. No es posible que lo sepas, Odge sabía que había dado en el blanco. Oh, no lo sé. Quizás debería preguntarle a la dama gris sobre su madre. Peeves soltó un grito irritado y descendió del techo. Flotando a un pie de Odge, examinó sus ojos azules. Luego, ajustándose la pajarita naranja, Peeves extendió la mano y rozó la de Odge. Una oleada de magia recorrió Odge. Él lo había hecho. Había conseguido un pacto con Peeves. Según este acuerdo, Peeves no podía acosarlo a voluntad, entrar a su dormitorio ni hurgar en sus cosas. En cierto modo, Odge podría incluso convocarlo. Peeves gimió, refunfuñando como si lo hubieran estafado. Pero al segundo siguiente, estaba sonriendo, bailando en el aire. Peeves admite. Peeves fue burlado por un mocoso. Ahora Peeves se va a planificar nuestro próximo juego. Se dio la vuelta en un torbellino. Capítulo 27. Desde la fundación del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, Peeves había sido un elemento fijo en el castillo. Para ser precisos, nació junto a la estructura misma, emergiendo un día cuando innumerables jóvenes brujas y magos se reunieron dentro de sus muros. Desde el momento en que se construyó el castillo, este y sus alrededores estuvieron impregnados de innumerables hechizos y encantamientos antiguos. Odge creía que estas innumerables magias protectoras creaban las condiciones para la existencia de Peeves, y estaba claro que su personalidad traviesa fue moldeada por los estudiantes que vivían en el castillo. Esto sugería que hace 1000 años a los estudiantes les gustaban tanto las bromas como a los de hoy. Basándose en esto, Odge razonó que, a menos que Hogwarts fuera abandonado y dejara de admitir nuevos estudiantes, Peeves persistiría indefinidamente. Esto llevó a otra conclusión lógica en la mente de Odge. Peeves, nacido del castillo, debe estar sujeto a sus reglas mágicas. El historial del acuerdo de Eupraxia Mole con Peeves le dio a Odge tanto evidencia como confianza. Si una exdirectora pudiera negociar con Peeves, tal vez Odge también podría hacerlo. Ese era su plan. La única incertidumbre era si dicha autoridad era exclusiva del director, pero intentarlo no representaba ningún riesgo. Los resultados fueron impresionantes. Peeves no lo había molestado durante 2 días enteros. Es decir, hasta que un día Odge estaba vagando por el castillo y 2 fantasmas translúcidos de color blanco perlado emergieron repentinamente de una pared detrás de él. Claramente, al no ver hacia dónde se dirigían, se deslizaron sobre su cabeza. La esquina de la túnica de un fantasma gordo y parecido a un monje rozó a Odge, poniéndole el pelo de punta como si lo hubieran sumergido en un pozo helado. ¿Dónde ha estado Peeves últimamente? Es demasiado callado, no es natural. El otro fantasma, vestido con un cuello con volantes, respondió. Alguien lo vio en un aula de mazmorra abandonada, colocando trampas. Flotaron directamente a través de una escalera de caracol, descendiendo fuera de la vista. El ánimo de Odge se levantó. Estaba ansioso por tener un oponente digno con quien entrenar, y Peeves era el objetivo perfecto para practicar hechizos. ¿Estás bien? Una voz interrumpida. Proviene de un retrato en la pared, de un viejo mago de rostro sombrío vestido de sacerdote. ¿Me vas a predicar? Odge preguntó con frialdad. Miró los sangrientos instrumentos de tortura representados en el retrato, pensando que quien los colocó en ese rincón apartado tenía una previsión notable. Era demasiado espantoso para exhibirlo donde pudiera asustar a los transeúntes. Después de eso, Odge reanudó su rutina. Asistir a clases, visitar la biblioteca y ver pasar los días. Una fuerte nevada provocó la respuesta de Selma. Llegó una mañana cuando Odge se despertó y encontró una espesa nieve con forma de pluma de ganso cayendo afuera. Había nevado a principios de diciembre, pero nada parecido. El normalmente oscuro y amenazador bosque prohibido pareció desaparecer, reemplazado por lo que parecían escalones blancos en terrazas en la distancia. Su buto, Nix, estaba posado afuera de la ventana, con la cabeza cubierta con un esponjoso sombrero de nieve. Odge la dejó entrar, le dio de comer algunos guisantes sobrantes del día anterior y abrió el sobre amarillo pálido para leer la carta que había dentro. Querido Odge, perdona el retraso en mi respuesta. Encontrar un avance llevó algún tiempo, parece que alguien puso un amuleto silenciador en esos curanderos. Tuve que cavar con cuidado para descubrir alguna pista. Debo decir que estoy empezando a comprender la emoción del trabajo detectivesco. Odge sonrió.
Él y Selma habían discutido novelas policíacas en la sala común el día del sorting. Ella había insistido en que alguien como Sherlock Holmes debía ser secretamente un mago. Probablemente usó Legilimens a escondidas. El día del incidente, un pequeño equipo de investigación visitó St. Mundos. Permanecieron una semana hasta que no aparecieron nuevos pacientes. Mantuvieron un perfil bajo, solo me enteré después de interrogar a la sanadora Brenda. Odge reflexionó sobre esto, hasta que no aparecieran nuevos pacientes, siguió leyendo, sintiendo que el quid de la cuestión estaba por llegar. Nadie sabe el número exacto de personas en el equipo. Quizás 3, quizás 4, nadie a quien le pregunte pudo decirlo con seguridad. El único miembro confirmado era una bruja baja y robusta con túnicas rosas. Ella llegó después de Halloween, cuando yo estaba de regreso en el hospital. La vi yo mismo, exigiendo registros de pacientes al sanador Ogden con una voz empalagosamente dulce. Naturalmente, el sanador Ogden se negó. Pero luego la mujer presentó una autorización firmada por el ministro Cornelius Fudge y Ogden tuvo que cumplirla. Esto sucedió en la oficina del director del hospital. Si Fudge envió a uno de sus compinches a recopilar registros por la fuerza, tiene que haber algo que estén ocultando, ¿no crees? Una cosa más, llámalo corazonada, pero podría ser útil. La curandera Brenda mencionó a un paciente que parecía tener motivos ocultos. Brenda vio su cabello cambiar de color varias veces, solo por un momento. El comportamiento de esta paciente también fue extraño durante su estancia. Era como si no estuviera allí para recibir tratamiento, sino para charlar con la gente. Brenda pensó que era demasiado vivaz para ser paciente. En cuanto al señor Wickham, eso fue más fácil de descubrir. El sanador Pruitt dijo que se fue solo, poco después de que llegara el equipo del ministerio. Quizás sea una coincidencia, quizás no. De cualquier manera, el señor Wickham salió él mismo del hospital. Eso es todo lo que sé. Espero que ayude. Odge dejó la carta, perdido en sus pensamientos. La investigación parecía haber llegado a un callejón sin salida. Aún así, la carta de Selma confirmó una cosa. El ministerio sabía algo. Si fuera pesimista, tendría que esperar hasta después de graduarse para buscar la verdad, o al menos parte de ella, dentro del propio ministerio. Sin embargo, no tuvo tiempo de detenerse en ello. La Navidad se acercaba rápidamente. Una semana antes, el profesor Flitwick había enviado a alguien para recopilar los nombres de los estudiantes que se alojaban en Hogwarts durante las vacaciones. En su dormitorio, todos, excepto Anthony Goldstein, planeaban volver a casa para Navidad. Terry le dio una palmadita en el hombro a Anthony. ¿Planeas empezar a revisar durante Navidad? La cara de Anthony se sonrojó de rojo. Simplemente pensé que pasar mi primer año de vacaciones en la escuela sería especial. Michael Corner se rió entre dientes. De los 4 chicos de su dormitorio, Anthony siempre había sido el más estudioso, con excelentes notas. Pero desde que llegó Odge, Anthony claramente sintió la presión y estudió cada vez más horas. ¿Y tú, Odge?, preguntó Terry. Entre los 4, Odge era el único de una familia no mágica, por lo que el razonamiento de Anthony le vendría perfectamente bien. Pensé que te quedarías. Mi familia insistió, dijo Odge con una sonrisa. No quería que pensaran que estoy encerrado en una mazmorra en algún lugar en los días previos al receso. Odge se apresuró a enviar una docena de paquetes. Algunos fueron enviados a través de direcciones de folletos de Oxmeade, como el de su tío, Elaine. Según la carta de su madre, su prima Elaine había sido un problema cuando era niña, algo entre tonta y presumida, pero en general, no era una mala persona. Después de una cuidadosa selección, Odge hizo que los búhos escolares entregaran una caja de regalo de Navidad en Zonkos Hockey Shop. Para Selma, envió el conjunto completo de novelas de Sherlock Holmes que había traído consigo.